2 y vamos a leer de los versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, para que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Oramos para que tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro entendimiento. Señor, venimos en esta mañana delante de ti para buscar tu rostro, Señor, para buscar tu presencia, Señor, para buscar tu poder, Señor, para decirte, Dios, que te necesitamos. Por eso rogamos, Dios del cielo, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú haciéndonos entender, Padre Santo, lo que es necesario hacer, que nos dé sabiduría y discernimiento para comprender estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, Dios del cielo, para que andemos como es digno de ti, Dios del cielo y Rey de la gloria, haciendo tu voluntad en todo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Qué es ayunar? Exactamente, ¿qué es ayunar? Bueno, ayunar es un acto de humillación. Nada más humillante que pasar hambre. Nada más humillante que no tener que comer. Cuando una persona llega a un punto de que no tiene que comer, siente que está al borde de la humillación, de la vergüenza, del oprobio. Es un acto de humillación que ofrecemos a Dios para manifestarle nuestra urgente necesidad de Él. Eso es lo que es. En cuanto a que se lo ofrecemos a Dios, es una manera de decirle a Dios que tenemos una urgente necesidad de Él. Más sin embargo, en el texto que acabamos de leer, es Dios el que nos pide a nosotros que ayunemos. Es Dios el que demanda de nosotros esto. Dice: por esto ahora, dice el Señor, conviértanse a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Una de las preguntas que nos debemos hacer los que algún día, en una época muy pasada, tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo que cambió nuestras vidas. Esa es mi historia. Yo me convertí al Señor en el 92. Me convertí al Señor, no me convertí en evangélica, ni me convertí en el aleluya, ni me convertí en ninguna religión. Yo conocí a Cristo en 1992 y mi vida fue cambiada y transformada. La pregunta que yo quiero hacer, porque últimamente el cristianismo, la religión evangélica, y todo este negocio que hay de la religión, porque la religión se convirtió en un negocio, porque ese es el plan de las tinieblas, convertir la religión en un negocio, porque es el negocio favorito de Satanás, la religión. Porque cuando usted está metido en una religión, usted está convencido de que usted es una buena persona y de que va para el cielo. Eso es lo que es una religión. Una religión son una cantidad de normas y de cosas que hay que seguir para que el ser humano crea que es bueno. La diferencia entre religión y tener una comunión con Dios es que es Dios el que alcanza nuestras vidas y que es Dios quien sale a nuestro encuentro y que es Dios quien nos llama. Así que si tú quieres tener algo con Dios, debes saber que realmente tú no quieres tener nada con Dios, sino que es Dios quien quiere tener algo contigo, que es Dios quien toma la iniciativa de buscarte, que es Dios el que te está llamando, y por eso es que tú a veces no tienes ni la menor intención de responder. Muchas veces eres tomado por sorpresa o inclusive tomado por engaño. De pronto estás sentado en esa silla y ya en este momento te estás preguntando por qué viniste.
¿Por qué razón hiciste caso a semejante invitación? La respuesta te la estoy dando. No eres tú, ni es la persona que amablemente te invitó, que es solamente un instrumento de Dios, sino Dios que te está buscando. Ahora, aquí Dios está buscando a su pueblo, a los que son de Él y a los que Él ha llamado, pero que de alguna otra manera esa relación se ha enfriado. Y es Dios el que llama a su pueblo y le dice: conviértanse a mí de todo su corazón, de todo su corazón. Se supone que ya están convertidos y probablemente esa sea la vida de muchos de los que estamos sentados aquí, que somos personas que algún día nos convertimos al Señor. El problema está en que no estamos convertidos de todo corazón. El problema está que no estamos convertidos por completo a Dios, y Dios no acepta las medias tintas ni acepta que lo tengan en segundo plano. Uno de los mandamientos, o el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo después de que lo redime, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? ¿Y cómo saber que eso está pasando? Pues por cosas muy sencillas y por cosas muy simples. ¿Qué es aquello a lo que tú le entregas todo tu tiempo? ¿Y qué es aquello que realmente se deleita tu corazón? En aquello que tu alma encuentra deleite y placer, ese es tu verdadero Dios. Lo demás es una religión. Lo demás es una religión. Una religión que te hace creer que estás bien con Dios. Pero Dios, el mismo Dios, aborrece la religión. Y la religión más ortodoxa, la religión monoteísta del judaísmo, la religión más sagrada, la religión que tuvo sus orígenes, por decirlo así, en Dios y en el pueblo de Dios, fue exactamente esa religión la que crucificó al Señor Jesucristo en el Calvario. Así que el Señor aborrece la religión. Y Dios lo que quiere contigo es una relación de comunión sincera, donde de la misma manera que Él ha entregado lo más valioso, lo más precioso, y lo ha entregado todo, de esa misma manera Él quiere lo mejor de tu vida, que es tu corazón. Y el reclamo de Dios es: vuélvete a mí, pero esta vez hazlo de todo tu corazón. En mis tiempos, cuando uno conocía al Señor, era muy común hablar, decir, cuando una persona estaba caminando por primera vez con el Señor, era muy común decir: el Señor me pidió que me metiese en unos días de ayuno. Eso era normal. Cuando una persona se convertía, se decía: no, yo no voy para ningún lado porque yo estoy metida en ayuno. Acababa de conocer al Señor y se zambullía en la presencia de Dios a través del ayuno, buscando una intimidad más cercana, más profunda, buscando una mayor revelación. Eso era de lo más normal. Pero hoy ya eso está muy raro y no hace parte de casi de ninguna agenda. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la religión evangélica y todas estas cosas se han modernizado de tal manera que están centradas en el bienestar del hombre, están centradas en la recreación, están centradas en la distracción. Todos los servicios y toda digamos, los arreglos del culto están diseñados para que tú vayas a un show, a un espectáculo. Hasta bailarinas hay, luces de colores, humos y todo lo que ustedes ya saben. Y si quieren, dense un paseíto por alrededor y encontrarán eso. Eso es mucho más deshonesto que asistir a una discoteca. Es mejor ir a una discoteca donde las cosas son reales que ir a una discoteca que está blasfemando el nombre de Dios, haciéndose pasar por iglesia. No sé si soy clara. O sea, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Si vas a buscar a Dios, te informo que Dios es santo. Te informo que Dios es el alto y sublime. Te informo que Él es el que pone las condiciones. Él es el que le dice a Moisés: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. Y ahora sí ven y habla conmigo. Las condiciones de cómo busco a Dios las pone Él mismo. La forma, lo que Él quiere, es lo que Él demanda de mí. Y en esta mañana estamos buscando este texto, leyendo este texto que dice: hombre, yo lo que quiero es que se conviertan a mí de todo corazón, de todo corazón. Ahora,
es muy común en los creyentes, tener una vida doble, una vida religiosa, donde vamos a la iglesia, disfrutamos de la alabanza, tenemos una vida así, pero afuera es el mundo, afuera es la hipocresía. Aún, hermanos, una de las cosas que yo veo, y no me pregunte cómo lo veo, o sea, es como si, perdónenme porque yo no quiero parecer mística, pero es como que Dios me lo muestra, me muestra hogares, me muestra familias que sentadas a la mesa hablan mal de los hermanos, hablan mal de sus pastores, hablan mal de sus iglesias y tienen una vida doble. Mire, yo quiero decirle algo, que eso de la vida doble es lo que más detectan nuestros hijos. Nuestros hijos detectan esa vida doble. Si hay algo destructivo que yo puedo hacer con mis hijos, es mostrarle una farsa, una religión hipócrita. Y después dicen, ¿y por qué mis hijos no se convierten? Sencillo, porque su hijo ve un cuadro que a usted le parece normal, pero que para Dios es abominable. Y su hijo capta que las cosas de Dios, percibe las cosas de Dios como algo falso. O sea, cuando usted viene a la iglesia y abraza al pastor y dice, permisito que voy a saludar al pastor. Y estoy diciendo pastor como para que crean que eso no es aquí. Entonces, que aquí eso no pasa. Entonces, vamos a saludar al pastor y abrazan al pastor y pastor ore por mí y pastor no sé qué. Pero cuando ese hijo o hija suya ha visto ese show de que usted viene y abraza al pastor y le pide al pastor oración y luego lo ve a usted mismo con la misma cara, con el mismo cinismo, sentado a la mesa hablando mal del pastor, su hijo dice, esa religión de mi papá es una porquería. Esa religión es una farsa. Se lo digo así, hermano, porque ese es el problema que nosotros tenemos. Los jóvenes, uno de las pocas cosas buenas que tienen los jóvenes de esta época es que ellos aborrecen esas cosas falsas. Es que el joven tiene un espíritu tan crítico que él examina todo y dice, eso es falso, mira, allá estaba besuqueando al pastor y acá está hablando mal del pastor. ¿Qué le comunica a usted? Después usted viene y lo obliga a ir a la iglesia y lo obliga a hacer el mismo papel hipócrita que usted ha hecho. Y de esa manera, hermanos, se aprende el doblez religioso. De esa manera se aprende la farsa religiosa. De esa manera nosotros mismos condenamos a nuestros propios hijos, enseñándoles una farsa por religión. Y es algo que se transmite de generación en generación. Una religión falsa, una religión hipócrita. Y de en medio de esa religiosidad falsa e hipócrita, que está basada en rituales externos que difieren por completo de nuestra vida cotidiana, de en medio de esa farsa, Dios nos hace un llamado para que nos convirtamos a Él de todo corazón. Por eso hoy no le estoy hablando a gente nueva, hoy le estoy hablando a la iglesia, porque este mensaje que hay aquí no fue dado para el mundo, este mensaje fue dado para el pueblo de Israel, que creía que era el pueblo de Dios, y Dios le está diciendo, conviértete a mí. Conviértete a mí. Nosotros siempre creemos que esa frase solamente se la podemos decir a los impíos, a los inconversos, a la gente de afuera. Pero hay 1000 citas en la Biblia donde Dios le dice a su pueblo, conviértete a mí de todo corazón, conviértete a mí de todo corazón. Mire, hubo un profeta, uno de los profetas más respetables que hay, el profeta Jeremías, que un día tuvo una crisis de fe y dijo, yo no sé por qué mi dolor es perpetuo. Yo no quiero hablar más en tu nombre. Yo predico la palabra y toda esa predicación ha sido por escarnio, por afrenta. Yo no voy a hablar más de ti. Yo no voy a... Y
Jeremías entró en un proceso de depresión y decía, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida no recibió curación? Y Dios viene y le contesta lo siguiente. Le dice, si te convirtieres a mí, si te convirtieres a mí. Y le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Conviértete tú a mí y que no te conviertas tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Fue la respuesta de Dios para un profeta que tenía depresión. Dios le dice al profeta deprimido, conviértete a mí y saca de tu vida lo vil y deja solamente lo precioso. Y en algunos textos, ese versículo, que lo he investigado mucho porque fue un texto que Dios me regaló una vez, en alguno de los textos dice que Dios se refiere a entresacar lo precioso de lo vil, a lo que hablaba Jeremías, porque había veces que Jeremías hablaba con amargura, con enojo, con rabia, y habían veces que predicaba la palabra. Pero ese enojo y esa amargura salía de la rabia y de la frustración que le daba, que él predicaba la palabra y que lo único que recibía era traición, persecución y difamación. Entonces, él permitió en un momento dado que todo ese veneno de una gente que no quería convertirse a Dios, de una gente que lo maltrataba, que lo difamaba, que lo traicionaba, él permitió que todo ese veneno entrara en su corazón y él entra en una depresión porque todo el que predica quiere que todo el mundo se convierta por su predicación. Pero no siempre pasa eso. A veces se convierten en tus enemigos. A veces se convierten en tus criticadores, tus condenadores. Esos que escuchan tu palabra, con la misma palabra con que tú les enseñas, con esa misma te condenan. El problema no es ese, el problema es cómo hacer para que nada de eso te afecte y tu corazón permanezca limpio, en paz, gozoso, firme en lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso, cuando vamos caminando con Dios, nosotros cargamos a veces espinas, decepciones, traiciones, desilusiones. Y no somos víctimas. No somos víctimas. No podemos victimizarnos. Dios dice, no te conviertas en alguien como ellos. No te conviertas en alguien como ellos. Dios demanda una conversión completa y sincera, de corazón, de corazón. Si nosotros buscamos en el pueblo de Dios, por ejemplo, hubo una época, o todas las épocas en el pueblo de Israel hubo idolatría. Y hubo un momento en que se levantó el profeta Elías, no sé cuántos recuerdan al profeta Elías, y le dijo al pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Y si Baal es Dios, sigan a Baal. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y eso es lo que sucede cuando Dios pide que te conviertas de todo corazón. Es porque tu corazón está divagando en otras cosas. Divagando en otras cosas. Hay una cantidad de textos que hablan de ese divagar del corazón. El mismo Hebreos anota la cita y dice que las personas que son como el pueblo de Israel, que divagan entre dos pensamientos, no pueden entrar en el reposo de Dios. O sea, no pueden entrar en la tierra prometida. O sea, ¿eso qué es? Que no pueden entrar a disfrutar de esa paz, de esa plenitud, de ese gozo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento no es constante. Porque mi enfoque no es siempre el mismo. Porque no estoy completamente dirigida por la palabra de Dios, sino que hay pasiones y deseos que me arrastran hacia otras distancias, hacia otros lugares, y me dejo ir y me dejo llevar y no sigo caminando por el camino que Dios me está mostrando. Entonces Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener un corazón doble, un corazón que me busca a mí pero busca del otro lado también? Un corazón que se acerca pero y que luego se aparta. Es un doblez en el corazón. Santiago lo llama doble ánimo y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, sobre todo en los caminos del Señor. Hoy está, mañana no está. Y dice
que los que tienen doble ánimo, dice Santiago capítulo 4, versículo 8, los de doble ánimo deben purificar el corazón. O sea que el origen del doble ánimo, de esa fluctuación de ánimo, de esa falta de longanimidad, esa palabra longanimidad es un fruto del Espíritu Santo y hace parte del carácter de Dios. De longitud, largo, animidad, ánimo, es decir, que mantiene el ánimo. Usted no se da cuenta que cada vez hay más gente lunática, depresiva, enojona, amargada, explosiva. Ha desaparecido la longanimidad. Eso es un fruto del Espíritu Santo, un doblez en el corazón. Ahora, Dios quiere que le entreguemos el corazón. Dios quiere llegar a nuestro corazón, a ese corazón que está dividido, en que ama a Dios pero ama a otra cosa. Y esa otra cosa casi siempre es el mundo, casi siempre es la carne, casi siempre es un pecado, casi siempre es un ídolo, siempre es otra cosa que es más fuerte que Dios en nuestro corazón. Bueno, ¿y cómo llegar al corazón de una persona? Pues muy sencillo, a través del estómago. La vía más rápida para llegar al corazón de una persona es a través del estómago. Por eso Dios a su pueblo lo hizo pasar por hambre. Es más, todo comenzó por el estómago. La caída, ¿cómo comenzó la caída? Porque se comieron lo que no se tenían que comer. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? Pues no se tenían que comer de un fruto de un árbol y se lo comieron. Por ahí comenzó el problema. ¿Qué le pasó a Esaú? Que vendió la herencia, ¿por qué? Por un plato de comida, porque lo que tenía era hambre. La herencia la vendió por un plato de lentejas. ¿Ve qué fácil es llegar al corazón de Esaú? Nada más que tenga hambre, le muestran un plato de lentejas, ya está el corazón de Esaú ahí. Y la primogenitura, yo lo que tengo es hambre. La manera más fácil de llegar al corazón de una persona es a través del estómago, y eso Dios lo sabe. Dios sabe que ahí es donde está el problema. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. El pueblo de Israel fue llevado al desierto. ¿Y como para qué? Pues para probarlo, para limpiarlo, para purificarlo. Pero aquí Deuteronomio lo dice más claro. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Anote ahí 40 años. Pueblo de Israel, 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había ¿dónde? En el corazón. Y si habías o no de guardar sus mandamientos. ¿Y en qué consistía la aflicción? Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Ahí es donde se llega al corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Ojo, Dios quiere que tú sepas algo esta mañana, algo que sabes de memoria pero que no has experimentado en tu carne. Dios quiere que tú sepas algo hoy, pero no intelectualmente, sino experimentalmente. O sea, para Dios decir eso, nada más se lo tiene que mandar a decir con Moisés. Moisés es un fiel emisario de Dios. Y Moisés ha podido llegar y decir, niños, les cuento, así como hago yo, niños, les cuento que el Señor ha mandado a decir que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de su boca. Y todos han podido decir, amén, aleluya, así es que es. Y aplauso para allá y aplauso para acá. No, eso no fue así. Dijo, yo te voy a demostrar que eso es así. Entonces Dios lo que hizo fue llevarlos al desierto y hacerlos pasar hambre de verdad. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Es decir, tú no trabajaste por esa comida, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, de Dios, vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de su boca? Su palabra. Su palabra.
La palabra de Dios es lo que nos hace vivir. No es la comida por la que te matas, pero la vida del ser humano carnal, natural, consiste en comer. Y cuando hablo de comer, hablo de que nos pasamos toda la vida buscando cómo alimentar nuestro cuerpo, cómo alimentar nuestros sueños. Nos pasamos toda la vida en lo que se queda aquí. Nos pasamos toda la vida en lo material. ¿Cuántas horas trabajas por lo material? Saca la cuenta. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sufrimiento, cuánto entregas tú por tu sueldo? Y nada de eso te produce la vida. Lo que te produce la vida es la palabra de Dios. Eso es lo que produce vida. La palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros sepamos eso. Dios quiere que nosotros sepamos eso. Pero mira, te voy a decir algo. Israel no aprendió para nada esa lección. Y Dios lo sustentaba con maná. Es decir, cuando digo que lo sustentaba con el maná, es que el maná era suficiente para que ellos tuvieran la fuerza para caminar. Mas no era algo para volverlos glotones y para que se deleitaran en una mesa. El maná no tenía esa característica. La única característica del maná era sustentarlo, que tuvieran vigor, fuerzas y salud para caminar en el desierto y hacer su voluntad. Pero ellos no se contentaron con el maná del desierto. Ellos querían comer carne. Ellos querían comer carne. Mire, en Éxodo capítulo 15, vamos un momentico a Éxodo capítulo 15 para que recordemos un poquito de la historia de Israel. Mire, en el capítulo 15, usted busca el capítulo 15 y resulta que hay un título que dice Cántico de Moisés y de María. Acaban de pasar por el Mar Rojo en seco, se abrió el Mar Rojo, vieron todos los carros del faraón rotos, partidos, y Faraón y todo su ejército ahogado. Están cantando, están bailando, están danzando y pasan solamente unos días. Y en el versículo 22 de Éxodo 15, dice lo siguiente. Escuche lo que pasó. Aproximadamente 3 días después del baile. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, o sea, acaban de salir del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿De dónde salieron? Salieron del Mar Rojo que se acaba de abrir y lo pasaron en seco. Y cuando terminaron de pasar al otro lado, el mar se cerró y como el faraón venía con todo su ejército, se ahogaron. Y como es un mar, las olas arrastraron todos los cuerpos muertos de todos los egipcios que los habían azotado por 400 años y toda la miseria y toda la, y ellos vieron así. Y han pasado 3 días, hermano, 3 días nada más, sí, vienen caminando por el desierto y tienen sed. Y mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, pues que significa amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Hermano, esto es tan común en el pueblo de Dios. Esto es tan común. Y usted dice, ay, qué desfachatez, qué cosa tan horrenda. 3 días de sed fueron suficientes para que murmuraran. 3 días nada más. Y es que eso es muy común. Eso es muy común. Yo lo he vivido. Yo he vivido personas que llegan a los pies del Señor y eso es un amor, un amor, un amor, un amor. En cuanto se dan cuenta que yo no soy el Señor, comienza la murmuración y la pelotera. Y yo, pero si esa no era la que danzaba. No, ahora tiene chicote de cara y está brava. Hermano, eso es de lo más común.
El salto aquel, ay, hermano, el salto. ¿Sabe por qué saltamos? Cuando Dios hace lo que queremos, siempre saltamos. Pero cuando Dios pide que hagamos lo que Él quiere, ahí sí comienza la murmuradera. Bueno, pasemos al capítulo 16 del mismo Éxodo, 16, ahí mismito, 16. Nada más voy a tomar 2 citas, son como 10 citas que hablan de la murmuración del pueblo de Israel. Éxodo 16, del 2 al 3, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, miren lo que decía, abran bien el oído para que ustedes vean lo que decía esta gente. Y les decían los hijos de Israel: ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Está diciendo, no nos importa la esclavitud de Egipto porque bastante que comíamos. Hay una investigación acerca de si eso es verdad, porque ni siquiera se sabe si es verdad que le daban esas ollas tan grandes de carne, pero ciertamente comían y eso era lo único que a ellos en este momento les importaba. Comer, comer y comer. El Dios estómago era el Dios de Israel. Y hasta la venida del Señor Jesucristo, el Dios estómago seguía siendo el Dios de Israel. Vamos a Juan capítulo 6. Jesús alimenta a 5,000 personas. 5,000 familias, no 5,000 personas. Dice que son 5,000 varones con sus mujeres y sus niños. Jesús alimenta a 5,000 personas. Las alimenta porque es muy tarde, no se pueden regresar a casa, no tienen que comer y ellos quieren escuchar la palabra de Dios. Las alimenta porque Él es fiel a los principios que Él ha enseñado, que si buscamos primero su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y todas esas personas que están ahí han estado buscando el reino y la justicia de Dios porque han estado escuchando a Jesús hablar, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ellos deben comer, porque si se comieron lo más importante, que era la palabra de Dios, ¿qué tanto es darle un sándwich? Y Dios dijo, vamos a darles de comer. Pero, oh sorpresa, después de haber comido, decidieron que tenían que convertir a Jesús en rey. Mire, nadie convierte a Jesús en rey. ¿Sabe por qué? Pues porque Él es rey. Porque Él es rey. Él es rey. Entonces, dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y la gente busca a Jesús en el versículo 26. Hermano, atraviesan el mar de Galilea. Jesús se pierde y lo encuentran. Oye, cuando uno quiere buscar a Dios de verdad, de corazón, sí lo encuentra. Y más si es por un sándwich. Bueno, dice el versículo 25 que lo hallaron al otro lado del mar. Atravesaron el mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Israel adoraba el estómago, adoraba la comida. Y cuando Jesús nos habla de los últimos días, como para que nosotros sepamos si la cosa es que ha cambiado mucho, pero no ha cambiado mucho la cosa, antes creo que ha empeorado. En Lucas capítulo 21, que es el discurso escatológico de Jesús en Lucas. En todos los evangelios hay un discurso escatológico, es decir, un resumen que hace Jesús de cómo serán los últimos días, o sea, como que son estos días. Y Él dice que en los últimos días, lo que nos puede privar a nosotros de ver la venida del Señor Jesucristo, de estar de pie cuando Él venga, adivinen qué es. Lucas capítulo 21, versículo 34
Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, y otra vez el corazón. ¿Sí ve? Otra vez el corazón. Que para que no digan que es que yo estoy trayendo esto del cabello. Que parece que el corazón tiene una conexión con el estómago. O sea, el estómago tiene una vía directa al corazón. Mírelo, ahí está. Yo no me propongo estas cosas, pero estas cosas pasan. Versículo 34 de Lucas 21. Dice Jesucristo con respecto a los últimos tiempos: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo es que se carga un corazón? Ay, ¿cómo se carga un corazón? Con las novelas, con los problemas, con que no. El corazón se carga con la comida, con la embriaguez, con la glotonería, con la vida chévere, con satisfacer todo lo que quiero, con darle a mi carne todo lo que me pide. Entonces tengo un corazón cargado, un corazón que no puede ver, que no puede entender y que no puede discernir que Cristo viene y que su venida lo va a sorprender como con un lazo. Y así es que habla, la figura es como esos hombres que van a enlazar un caballo, así que de repente así, y el lazo le cae en el cuello al caballo y ya quedó prisionero. Dice, ese día vendrá así para todos aquellos que no asumen el control de su estómago. Y finalmente, también Dios dice en Filipenses que por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuya gloria es su vergüenza, cuyo Dios es su propio vientre y que no piensan sino en lo terrenal. Dios nos está llamando para que le entreguemos el corazón. Y nuestro corazón vive cargado de las cosas de este mundo. Mire, el Señor Jesucristo tuvo que ser probado de la misma forma. El pueblo de Israel fue probado por 40 años en el desierto y no pasó la prueba. Y el Señor Jesucristo, luego de que el Espíritu de Dios reposa sobre Él, luego de que Él escucha la palabra, la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, la Biblia dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ayunar por 40 días. El Espíritu lo lleva al desierto para ayunar por 40 días. Y la primera tentación del diablo es convierte las piedras en pan. Y la respuesta es la enseñanza que Dios quiso que Israel entendiera. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Lo que Israel perdió, el fracaso de Israel fue la victoria de Jesús. Jesús dijo, no, a mí no me vas a embolatar como embolataste a los israelitas con comida. A mí no me vas a embolatar con comida. A mí el que me sostiene es Dios. 40 días en representación de aquellos 40 años en los que Israel murmuraba de Dios, blasfemaba de Dios, perdió su derecho a entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué? Por comida. Solamente por comida. Volvamos nuevamente a Joel un momento. Dice el versículo 13, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. En la antigüedad había una costumbre religiosa que no tenía que ver con lo que Dios había mandado, sino con la cultura. Tenía que ver con el contexto cultural. De que cuando alguien tenía un luto, un duelo o un dolor, se rompía la ropa, se rasgaba las vestiduras y se tiraba en el piso. Y Dios se está burlando de eso. Dios está diciendo, ¿sabes qué? No se rompan la ropa, rómpanse el corazón. O sea, no finjan
tener una espiritualidad que no tienen. No finjan una vida de santidad que no tienen. No finjan un dolor. Miren, el sumo sacerdote, cuando el Señor Jesucristo dijo, tú lo has dicho, porque el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, sí, tú lo has dicho. Y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y lo estaban acusando falsamente. Y estaban violando todo el derecho judío, haciendo un juicio ilegal de noche en un lugar que no era. Y él se rasgó las vestiduras hipócritamente y dijo, ¿qué más podemos esperar? Ustedes han oído semejante blasfemia. Este hombre dice que es el Hijo de Dios. Y era un hipócrita, era un falso. Pero esas costumbres religiosas, falsas, hipócritas, le producen un beneficio a todo aquel que quiere fungir de espiritualidad. Por eso yo no creo en esas voces raras. Por eso yo no creo en tanto sueño y tanta revelación y tanta cosa. Es la vida tuya, es el testimonio tuyo. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ese misticismo de que suben y bajan al cielo, que tienen sueños, que tienen visiones, pero no han pagado ni el gas ni la luz, se esconden, son tramposos, son mentirosos. Hermano, eso es una farsa. Eso es una farsa. Eso no está en la Biblia. Jesucristo no es así. Jesucristo no es así. Jesucristo no viene a traer una religión con la que te tapes. Jesucristo viene a decirte, mira, ordena tu vida. Yo te ayudo, yo te limpio, yo te restauro, yo te bendigo, yo te doy fuerzas. Pero camina derecho y sé real, sé genuino. No finjas ser lo que no eres. En todo el sermón del monte, él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar en las plazas para que todo el mundo los oiga. Cuando des limosna, no toques trompeta como los hipócritas. Cuando ayunes, no demudes el rostro, no pongas cara de tragedia. No, sé real, sé genuino, sé verdadero. Al contrario, él dice, búscame en lo secreto. Nosotros hoy estamos en un ayuno congregacional público. No es pecado que se enteren que tú estás en ayuno. No es pecado que se enteren. Lo que es pecado es que tú ayunes para que ellos se enteren. Son dos cosas diferentes. Es decir, yo quiero que se enteren que estoy en ayuno. Y pongo cara de ayuno. Y le digo a todo el mundo que estoy en ayuno. Eso sí es pecado. Tú sí se enteraron, ¿qué vamos a hacer? Este es un ayuno congregacional. Pero mi pregunta es, ¿tú tienes en tu intimidad con Dios ese sentir de ir a buscarlo en ayuno, tú y Él? Tú escuchas la voz de Dios. Es por supuesto en la Escritura. Es por supuesto en la Escritura. Pero te voy a decir algo. Después de muchos años de estar leyendo esta Biblia está dentro de uno. Yo te acepto una persona que nunca se ha leído la Biblia. Pero después de caminar 20, 30 años leyéndose la Biblia, ¿sabes qué? La Biblia yo la tengo adentro. Y es el lenguaje de Dios. Y a mí Dios me habla, recordándome los versículos en los cuales me estoy pelando. Porque si no serían unas voces raras. Serían unas voces extrañas. Yo sé que es Dios. Porque lo que me está diciendo es lo mismo que está escrito aquí. Es lo mismo que yo leí. Y solamente me está diciendo, acuérdate. Porque el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu venga, nos recordaría todas las cosas. Recordaría. Entonces, hermanos, el mismo Jesús asumió el ayuno. El mismo Jesús asumió el ayuno. ¿Cuál es el propósito de este tiempo de ayuno? Es limpiar nuestro corazón delante de Dios. Es poner nuestro corazón delante de Dios. Te va a dar hambre. Ahora no, el hambre no ha empezado, pero te va a dar hambre. Y el hambre es una sensación humillante, fastidiosa. ¿Y sabes lo primero que produce el hambre? Lo que leímos el pueblo de Israel, amargura. Sale la rabia, sale el veneno, sale el enojo por tu boca. Y sabrás qué hay ahí. ¿Y por qué Dios quiere que tú sepas qué hay ahí? Hermano, porque Dios quiere llamarnos a una relación sincera, a una relación verdadera.
Dios no quiere hipocresía religiosa. Dios quiere que vengamos a Él diciéndole, esta es mi circunstancia, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo siento. Tengo rabia, tengo enojo, tengo amargura, tengo decepción, tengo ira. Yo traigo todo eso delante de Dios porque, repito, Dios quiere sanar y restaurar, pero Dios no puede sanar ni restaurar lo que tú escondes ni lo que tú disfrazas. Entonces con el hambre sale la rabia, sale el enojo, sale la amargura, sale la inmundicia, sale la lujuria. El ayuno no cura el pecado. El ayuno simplemente lo saca a la luz para que tú lo lleves a la presencia de Dios, a aquel que murió por ese pecado, a aquel que tiene el poder de limpiarte, perdonarte y levantarte, restaurarte. Todo eso lo hace Dios, pero solamente con un corazón sincero. Así que no es la ropa, no es la apariencia, no es un rito. Si tú quieres buscar a Dios, búscalo de corazón sincero en tu intimidad. Ser real con Él y que cada uno le ofrezca lo que sienta en su corazón que Dios está pidiendo y está demandando de cada uno de nosotros. Y dice, convertíos porque Él es misericordioso y clemente. La misericordia de Dios es lo que nosotros necesitamos porque el tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando y la maldad y la iniquidad se salieron de su cauce, se salieron de su límite y los tiempos se están acortando porque el mismo Señor que vino un día volverá. Así como se cumplió su primera venida, así es completamente segura la segunda venida. Pero en esta segunda venida Él nos advierte, tengan cuidado, porque las armas de Satanás para los últimos días son que el corazón esté cargado de glotonería, embriaguez y los afanes de este siglo. Glotonería, embriaguez y los afanes. Yo no tomo, pero estás afanado, que es lo mismo. O sea, el diablo, ¿para qué te tienta con la glotonería? Para que estés así, o sea, corazón cargado. Si eres de los que eso no es tu debilidad, te tienta manteniéndote súper ocupado. Y comienzas a endeudarte, y comienzas a adquirir compromiso, y comienzas a... Hay gente que adquiere una cantidad de cosas. Yo, pero ¿cómo le rinde la plata? No le está rindiendo la plata. Se está amarrando cada vez más. Entonces luego hay que trabajar por todas esas cosas con las que estás amarrado. La vida se convierte en una carga. El gozo se va. No hay tiempo para nada. El diablo hizo su trabajo. Te ató, te amarró. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pecado hay en trabajar y trabajar y trabajar? Pues no, ninguno. Nada más que no puedes ni orar, ni vigilar, ni ayunar. Nada más. Nada más que el alma se seca. Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Por su misericordia tenemos que ser levantados, libertados. Por su misericordia tenemos que ser despertados. Despertados del sueño. Ese letargo que hay, que es propio del final de los tiempos. 10 vírgenes, unas prudentes, otras imprudentes, pero todas se durmieron. Ojo, todas las vírgenes se durmieron. Cuando llegó la medianoche y el novio parecía que se demoraba, se durmieron las prudentes y se durmieron las imprudentes. Todas se durmieron. ¿Por qué? Porque de noche da sueño. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo la noche oscura de la humanidad. Pero nosotros sabemos que toda noche oscura precede a un grande y glorioso amanecer. Amanecer. Por eso dice Isaías, que es una profecía que a mí me encanta, donde dice que al final de los tiempos oscuridad vendrá sobre las naciones y tinieblas sobre toda la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti se manifestará mi gloria. Dios quiere un pueblo despierto, un pueblo sediento, un pueblo vigilante, hermano. Y es necesario coger la carne y humillarla.
Es necesario coger la carne y amordazarla. Es necesario, como decía el apóstol Pablo, azoto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por causa de qué? Por causa del llamado que Dios nos ha hecho. Dice, yo soy misericordioso y soy clemente. ¿Qué está diciendo? Hermano, cuando Dios dice soy misericordioso y soy clemente, está diciendo que el pueblo está haciendo mérito para ser castigado, pero que Él quiere tener primeramente misericordia. La misericordia es cuando Dios dice, no le voy a dar lo que se merece, le voy a dar lo que no se merece. Pero para eso, Él dice, vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse a mí de todo corazón. Yo soy misericordioso y clemente. Soy tardo para la ira, grande en misericordia y me duele castigar. Se lo estoy poniendo en palabras menos circunspectas. Mire lo que dice Dios. Yo soy misericordioso, yo soy clemente. Yo me demoro para coger rabia. Yo me demoro para coger rabia, dice el Señor. No es como nosotros que cogemos rabia a la primera. No, dice, yo me demoro para coger rabia. Y a mí me duele tener que castigar. ¿Sí ves cómo habla el Señor? ¿No te parece que son unas palabras hermosas? Y Él dice, me duele castigar, porque está diciendo, yo tengo que castigar porque yo soy un Dios santo. Y Él está diciendo, pero a mí me gusta tener misericordia. A mí me gusta ser clemente. A mí me gusta demorarme antes de coger rabia. Y a mí me duele cuando la única alternativa que me queda es castigar. Ese es nuestro Dios. Nosotros abusamos de ese Dios. Abusamos de su carácter, abusamos de su nobleza, abusamos de su bondad. Nosotros vemos que no pasa nada, que todo está bien y decimos pues que nosotros estamos bien. No, ese es el problema. Que el hecho de que estemos bien, de que estemos en paz, de que estemos bendecidos, no significa de que nosotros estemos bien. Por eso es el ayuno y por eso es el hambre. Vamos a ayunar y vamos a azotar este cuerpo que nos dice que todo está bien, para saber si realmente todo está bien. Para saber si realmente Dios va a tener de nosotros misericordia o si le va a tocar disciplinarnos. Y por último, quiero compartir el versículo 14 que dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? O sea, mire que dice, ¿se arrepentirá de qué? De un castigo que tiene que dar. ¿Y por qué es el castigo? ¿Por qué es el castigo? Por el doblez. Escuchen, ¿por qué es el castigo? Por el doblez. El castigo es porque el pueblo anda divagando en dos pensamientos. O sea, Dios lo llama y dice, camina por aquí. Y dice, no, pero espérate que yo un momentico voy para acá. Entonces es una situación que se alarga y se vuelve permanente. Un ratico Dios, un ratico el mundo, un ratico el pecado, un ratico esto, y Dios, el pecado, el mundo, Dios. Y Dios dice, no, un momentico, te conviertes a mí de todo corazón. Y dice, yo me demoro para coger rabia. Es decir, tú andas así. Y porque yo no te he castigado, ¿tú crees que es que a mí me gusta que andes así? No. A mí no me gusta. Lo que pasa es que yo me demoro para tomar una decisión en mi ira. Yo me demoro. Y a mí me gusta más que castigar. Me gusta tener misericordia. Pero la pauta para yo tener misericordia de ti es que vengas delante de mí y te humilles. Así sencillo, hermano. Más fácil y más claro no puede estar. Eso no puede estar más fácil y más claro. Y al que no quiera, pues que se aguante lo que viene. ¿Cierto? Dice, ¿quién sabe si además, esto es como un bonus extra, una cosa así, dice, ¿quién sabe si además de la misericordia, ¿qué es misericordia? Que no te den lo que te mereces. Pero quién sabe si además de la misericordia se arrepiente y va a dejar una bendición. Mire, está diciendo claramente, cuando ayunamos, Dios nos visita. ¿Y eso qué quiere decir? Si la presencia de Dios está en nosotros, sí, pero una cosa es que Dios esté con nosotros, porque Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero otra cosa es cuando Dios nos visita y derrama sobre nosotros una bendición especial. Dios estaba con María, pero un día la visitó y quedó embarazada del Señor Jesucristo.
Dios estaba con el pueblo de Israel, pero un día visitó los campos de Booz y los campos de Booz fructificaron. Una visitación de Dios es todo lo que necesitamos. Mira, una visitación de Dios es todo lo que debemos codiciar en esta vida. Una visitación de Dios. Yo no sé quién la quiere, pero yo sí la quiero. Una visitación de Dios y el panorama cambia, hermano. Es una visitación, lo que estamos buscando es una visitación, que Él venga y deje una bendición. Así de ñapa, así como que paso por aquí, les dejo esto. ¡Fua! Bendito sea el Señor. Dice, ¿quién sabe si se volverá? Porque es que Él es así. Está diciendo el Espíritu Santo. Oye, ven y humíllate ante el Señor, porque Él va a tener de ti misericordia si te humillas. Y además, ¿quién sabe si de pasón, en una de esas visitas que Él hace, cuando se agrada de su pueblo, cuando recibe allá en lo alto un olor grato, y dice, es que ahora me están buscando de una manera diferente. Es que ahora sí me están buscando en serio. Es que ya no tienen la cara de palo. Es que ya no están pensando en lo que dejaron en la casa. Es que ahora sí vinieron a buscarme de todo corazón. Es que ahora sí me voy a manifestar a ellos. Es que ahora sí me van a conocer. Ya no están jugando. ¿Recuerdan cuando dice este pueblo? De labios me honra, pero su corazón, hermano. Por eso yo te digo, mira, cuando entres en esta puerta, cuando entres por esa puerta, tú debes saber quién es el Dios que adoramos. Porque es que uno a veces desde acá ve la gente que está, pero no está. O sea, el corazón, ¿dónde está? Cuando llegas aquí, Dios quiere tu corazón, no quiere tu presencia, no quiere que estés mirando lejos, no quiere que hagas acto de presencia, no quiere que hagas como para que la gente crea. Ya mi mamá sabe que fui. No, Dios quiere tu corazón, tu corazón. Y cuando tú le entregas a Él su corazón, Él hace cosas grandes y gloriosas, porque Él es un Dios que ama la verdad. Leímos el Salmo 51, ama la verdad en lo íntimo. Él no come de apariencia. Con Él nadie puede fingir. A Él nadie lo puede engañar. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Bueno, resulta que como había una sequía espantosa, y además de la sequía espantosa, hubo una invasión de langostas que destrozaron todos los campos. O sea, Israel estaba en una situación terrible por un juicio de Dios, y Dios por eso les está pidiendo esto. Entonces, dice en el libro de Joel que había desaparecido del altar una ofrenda que se llama ofrenda de grano. Es decir, habían dos tipos de ofrenda: la ofrenda donde se derramaba sangre, o sea, la ofrenda de los animales, que estaba relacionado con necesidad de perdón, necesidad de limpiar la conciencia, de expiar la culpa. O sea, todo lo que tenía que ver con el pecado se expiaba con un animal, con un ser vivo. Pero todo lo que tenía que ver con la gratitud y con el dar libremente, es decir, la ofrenda de grano no era una obligación, sino que la ofrenda de grano era una acción de gracias. Y era de grano porque era sacada de la abundancia de las cosechas. Entonces, el pueblo de Israel, cuando recogía la cosecha, preparaba su ofrenda de grano, que era una ofrenda de alabanza, era una ofrenda de gratitud. No estaba relacionada con el pecado, ni estaba relacionada con el deber, ni estaba relacionada con la obligación, sino con pura gratitud y alabanza. Y ese es el fundamento esencial de la adoración y de un alma que es feliz, de un alma que está sana, o sea, de un alma que está libre de culpa, libre de miedo, libre de angustia, libre de complejos, libre de temores, libre de toda cosa oscura, de toda tiniebla. Es un alma que está agradecida. Entonces, el alma que está agradecida da, entrega, ofrenda, canta, alabanza y es feliz.
Eso es lo que dice Dios. ¿Quién sabe si Dios viene y deja sobre tu vida una bendición tan grande que te conviertes en alguien que solamente da, que trae, que bendice, no alguien que viene para ver qué es lo que me van a dar? Ay, que el aire está apagado, que el aire está muy frío, que me sentaron muy atrás, que me no sé qué, que me miraron maluco. No, ya no eres alguien que viene a reclamar nada, sino que eres alguien lleno de gratitud, alguien que dice: aquí vengo a adorar a Dios con alegría, aquí vengo con la mejor actitud, con la mejor ropa, con el mejor vestido, con el mejor canto, con la mejor ofrenda, con la mejor alabanza. Pero eso no es que te salga a ti, sino que de la bendición de Dios sobre tu vida va a haber tanta abundancia que vas a querer traerlo como alabanza al Señor. O sea, el traer esa ofrenda, lo importante de eso no era que llevaran la ofrenda, sino que el hecho de que esa ofrenda hubiese desaparecido implicaba que en el pueblo no había ni prosperidad, ni abundancia, ni gratitud, ni alegría, ni alabanza sincera. No había nada. No había nada. Solamente sequía, amargura, murmuración, queja, crítica. Eso era todo lo que había. No podían ni sonreír, no eran felices. Entonces el ayuno es algo para humillarnos, algo para traer nuestro dolor, algo para dejar la amargura, algo para dejar la rabia, algo para dejar el enojo, algo para perdonar, para soltar, para dejar ir. Y luego recibir de Dios. ¿Quién sabe si viene por aquí? ¿Quién sabe si pasa por aquí? ¿Quién sabe si viene y pasa por tu vida y te sorprende y te deja tan bendecido? Te deja tan bendecido que solamente, o sea, que tus oraciones y tus súplicas ya no son por nada, sino por gratitud. Ya eres una persona que ha conseguido no lo que pedía, sino lo que no esperaba, lo que no creía que iba a venir. Ese es el ayuno que necesitamos hacer. Un ayuno para que Él venga. Un ayuno para que Él nos llene. Un ayuno para que Él nos limpie, para que Él nos purifique, para que Él tenga de nosotros misericordia. Y para toda aquella cosa que tú sientas en tu corazón, que solamente sale con ayuno y oración.